que el ser humano puede contar, porque tiene que ver con lo eterno, también fue necesario conseguir sangre para el pago del rescate. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Muerte. Esa es la demanda de la ley. La ley dice que todo el que peca contra Dios debe morir irremisiblemente. Y como esa es la demanda de la ley de Dios, y Dios no cambia su demanda, su ley exigía la muerte del que pecó. Por lo tanto, pasó algo para que esto cambiara en el ser humano, para que el ser humano no muriera eternamente, para que el ser humano no llevara consigo el castigo eterno. Dios hizo un plan para poder salvar a la humanidad por su sangre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Antes de anoche hablamos, y hoy lo voy a repasar brevemente, acerca de la pequeña prueba que se le dio a Adán y a Eva. Se le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol podían, ¿qué cosa? Comer, excepto del árbol que estaba en el centro, que se llamaba el árbol del bien y del mal. De este dijo Dios: no comerán ni lo van a tocar, porque el día que lo hicieren van a ¿qué? Una pequeña prueba. ¿No es acaso esta una pequeña prueba? Pequeñísima. Sin embargo, el ser humano no pudo pasar la pequeña prueba. Llámelo usted curiosidad, llámelo usted desobediencia, llámelo usted como usted lo llame, el ser humano no pasó la pequeña ley que Dios le dio. La ley de que había de todo y usted podía consumir menos de ese. El ser humano cae vilmente y no termina de complacer a Dios. Al contrario, complace a la serpiente. Satanás, que le dice todo lo contrario de Dios. Satanás le dice: come, que no te va a morir. Figúrese usted. Contrario a lo que Dios le dice. Y la gente, el ser humano, ¿a quién le hizo caso? Tristemente tenemos que admitirlo. ¿Le hizo caso a quién? A Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que tanto el hombre como la mujer tomaron de su fruto y comieron. Y allí llegó el primer acto de desobediencia a la palabra de Dios. No me está funcionando bien. Si alguien me puede ayudar, yo le voy a hacer la seña y ustedes, no, para atrás por favor. Ok, yo le voy a hacer la seña y ustedes me ayudan allí. Cuando el hombre peca, Satanás toma el control y la autoridad del universo. Escuchen bien. Ya el universo está en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque el ser humano ha decidido obedecerle a él. Guiarse por lo que él dice y no por lo que Dios dice. Por lo tanto, cuando se va a ejecutar la sentencia de que el hombre debe morir eternamente, a Dios le da tristeza. ¿Qué le da a Dios? Tristeza. Porque Dios vio que el hombre no pecó, porque le nació la maldad a él, sino por un engaño que le hizo ¿quién? Satanás. ¿Quién le hizo el engaño? Satanás. Ahora Dios tiene tristeza y mira el destino final del hombre, de la muerte. Y es el mismo Jesús que crea la raza humana, el mismo que está dirigiendo todo para que la ley de Dios se cumpla a cabalidad. Es quien dice: yo voy en su lugar, yo pagaré con mi sangre. Porque para que el ser humano no muriera eternamente, alguien debía pagar con su sangre. Pero no debía pagar un pecador, no debía pagar a alguien que había caído.
debía pagar a alguien que nunca hubiese cometido ni un pecado ni un error. Por eso Jesús se ofrece al mismo y dice: yo iré. He ahí cuando se concreta el plan de salvación, y entonces Dios, que está hablando con Adán y Eva, da las primeras buenas nuevas del Evangelio. Las primeras nuevas del Evangelio no están en el Nuevo Testamento, se encuentran en el primer libro de la Biblia, en Génesis 3:15. Adelante. Génesis 3:15, lea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está Dios hablando con la serpiente. No sé si ustedes pueden mirar la imagen allí. Traté de ilustrar una pelea entre Jesús y la serpiente. Esto que está allí escrito dice que no habría amistad entre Dios y Satanás. Habría enemistad para siempre. Y que de hecho de la misma mujer que había pecado vendría una simiente que nacería y sería enemiga de Satanás. Tan enemiga sería que lucharían, pelearían, y en la batalla Satanás le proporcionaría una herida en el talón, en su tobillo, dice la Biblia. Le morderá el tobillo, le creará una herida. Pero la simiente, el hijo que se refería a Cristo, terminaría aplastándole la cabeza a Satanás. Bendito sea el nombre de Jehová. Cristo vence a Satanás, le aplasta su cabeza, y eso se contempla cuando Cristo viene a la tierra para poder cumplir el propósito de Dios. Nace de una virgen llamada María, sin esposo aún, sin tener intimidad sexual. María, siendo una virgen, recibe el llamado de Dios y no se niega. María está dispuesta a ejecutar el plan de Dios en su vida, por lo cual dice: yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí conforme a su palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Figúrese usted cómo Dios entonces puede unirse al hombre para ejecutar un plan tan precioso de rescate. Un plan en el cual Jesús iba a tomar tu lugar. Jesús iba a ocupar el sitio que te tocaba a ti para morir por tus pecados. Jesús eligió sustituirte para que Él sufriera el castigo y la ira de Dios. La palabra de Dios nos cuenta que allí se cumple lo que tenía que cumplirse. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? Lo que tenía que cumplirse era la paga del pecado. ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? La paga del pecado. Un clic. Aquí traigo una ecuación para los que les gusta la matemática, para los que les gustan los problemas matemáticos. Pecado es igual a... ¿Cuántos recuerdan esa cajita que la habíamos presentado anteriormente? Esa cajita la presentamos con ese cadáver, volví y la traje otra vez. Para que usted se dé cuenta que la paga del pecado es igual a ¿qué? La muerte. A muerte. Por tus pecados mereces morir. Son tus pecados los que han causado la separación con Dios. Son tus pecados los que han hecho la desgracia en el mundo. Por lo tanto, lo que toca es la muerte. ¿Y cuáles son esos pecados que el mundo ha ejecutado a espaldas de Dios?
por lo cual merece la paga del pecado la muerte. Lo primero es la desobediencia. ¿Cuál es el primer pecado? Dios te dice que haga algo, el diablo te dice que haga otra cosa y tú le haces caso a quién. Medítalo, no lo contestes. Piensa, no lo respondas. Yo te voy a hacer varias preguntas, no me respondas. Oye, solamente quiero que lo pienses. Dios te dice una cosa, el diablo te dice otra, y a quién tú le haces caso. Parte de ahí para saber que tú mereces morir por tus pecados. Por ejemplo, Dios te dice: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, consérvalo para mí, cuídalo, no comiendo, ni bebiendo, ni entrándote cosas que te hagan daño. ¿Qué hace el ser humano? El diablo dice: hoy se bebe, vamos a la fiesta, vamos a gozar, vamos para adelante. Y se mete una cosa, una algarabía, y usted ve cientos de gente entrando por una puerta a bailar y a beber para una discoteca. Usted ve cientos de gente con un cachimbo entre la boca, de aquí a allá. Y no solamente eso, que nos tomamos fotografías, nos fotografiamos para que el mundo lo vea también, que estamos en eso. Pareciera como es que es un ¿qué? Un lujo. Otro ejemplo le doy. Dios te dice a ti: mira, hay que casarse para poder tener un matrimonio legal. Yo casé a Adán y Eva, Dios lo casó a Adán y Eva, dice Dios, y fundé el matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El diablo te dice: mentira, métete, y tú te vas a tirar un lazo al cuello, y tú vas a colgarte. Mucha gente le llaman al matrimonio de que tirarse un lazo en el cuello. ¿Llevándose de quién? Contrario a lo que Dios ha dicho. Que yo no sé si este es el hombre con el que yo me voy a casar, que yo no sé si esta es la mujer con la que yo me voy a casar, que este hombre ha sido muy malo conmigo, no, que esta mujer es terrible. Mil y una excusa para no hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y con eso le sigues el jueguito a Satanás. ¿Qué es lo que le está siguiendo? El jueguito a Satanás. ¿Cuál es el jueguito de Satanás? Les dije, ¿verdad?, que lo iba a decir durante el tema. El jueguito de Satanás es el siguiente: mucha gente que está oyendo continuamente la palabra de Dios, que oye predicaciones, que oye canciones, que Dios le ha dado sueños, que Dios le ha demostrado su amor, que Dios lo ha llamado de una y mil maneras, le siguen el jueguito a Satanás de la siguiente manera. Cuando le dice: tienes que casarte para entregarte a Jesús. Yo no sé si es el hombre con el que yo me voy a casar. Yo no sé si es la mujer. Tiene un hombre por allá con 21 años junto con una mujer y 5 hijos. Todavía no ha nacido la mujer de yo casarme. ¿Pero qué es esto? Oh, pues se van a dejar, le pregunté. ¿Se van a separar? No. ¿Y por qué que no? No, porque ese hombre ha sido malo conmigo. Pero ¿y tú? Pues tú crees que tú eres una santa. Tú crees que tú eres perfecta. ¡Ay, mírenla! O sea, tanto el hombre ahí. Y ese jueguito de Satanás precisamente, en que años vienen y años van, y ni te casas, ni te dejas. Ni te casas. Ahora sí quiero que me respondan: ni te casas, ni te dejas. Le llaman seguirle el jueguito al diablo. Si sigues así, no vas a encontrar salvación, porque no oyes la voz de Jesús, no oyes la voz de Dios. A la voz de Jesús la está poniendo a un lado para hacerle caso a la voz de Satanás. Esos son de los pecados que han hecho
que nosotros tengamos esa carga encima de la muerte. ¿Qué otros pecados? La lujuria, ese pensamiento de perjurio y blasfemia, las maldiciones. Hay gente que no sabe hablar si no ha hecho una mala palabra a diario. Todos los días con maldiciones hablando. ¿Qué más? Parte de los pecados son también el deseo desordenado de placeres sexuales, cuando se paga por tener sexo, cuando se vende el cuerpo, tener dioses ajenos delante de Dios, arrodillarse delante de imágenes, tomar el nombre de Dios en vano, no hacerle caso al día de reposo, porque tú dices, ¿y mi trabajo qué va a pasar conmigo? Dudas de la palabra de Dios. Y yo te pregunto, en la pandemia, cuando todo el mundo tuvo que encerrarse, ¿te moriste de hambre? No. Escasamente algunos de ustedes fueron a un empleo, pero la mayoría duró meses en su casa y no se murió. Ustedes están aquí todavía. ¿Sabe por qué? Porque el que sustenta el mundo es Dios, no tu fuerza, no tus capacidades, no tu salud. Quien te sustenta es Dios, y el que reconoce a Dios como su Salvador le obedece, guardando también su sábado. Bendito sea el nombre de Jehová. La deshonra a los padres y a la madre. Eso de que hay hijos que no obedecen a su padre, que se quieren comer a su papá y a su mamá. Se le paran como gallito al papá y a la mamá. ¡Cállese! Mamá, usted me tiene harta. Papá, siéntese. Eso se llama deshonrar al padre y a la madre. Y Dios dice que aquellos que deshonran a su padre y a su madre no viven larga vida. Los que viven larga vida son los que los honran. Ay, yo no le hablo así a mi mamá ni a mi papá. Gracias a Dios, diría mucho, ¿verdad que sí? Sin embargo, llega a las horas de la noche a tu casa. Esa gente no duermen hasta que no saben que tú estás en tu casa o que tú ya estás ahí listo para dormir. A veces se cabecean y están trasnochándose allí. Eso también es deshonrar a papá y a mamá. Deshonrar a papá y a mamá es que tú estés buena también, que estés ganando dinerito y saber que ellos tienen necesidades y tú no compartes de lo que tú ganas también con tus creadores. Eso es un pecado delante de Dios. Otro pecado precisamente es el adulterio. Cuando usted forma una familia, un hogar, y entonces en vez de ser fiel a ese voto, en vez de ser fiel a eso que dijiste, entonces comienza a mirar allí. Perdón. Y lo grande del caso es que el diablo me tentó. El diablo te tentó y tú caíste. La palabra de Dios es clara cuando dice que robar es pecado. ¿Robar es qué cosa? Usted no puede estarse cogiendo las cosas ajenas. Cuando usted se toma las cosas que no son de usted, usted está robando, por pequeñas que sean. Que era que yo tenía hambre, que yo la necesitaba. No robe. Trabaja con tus manos, dice el apóstol Pablo, para que tengas con qué sostener a tu familia y también con qué compartir. No encuentras trabajo, pide. A veces nos da vergüenza pedir, pero pedir es más honroso que robar. Por lo tanto, hermanos queridos, hay que ser serios.
mayoría de nuestros países están cerrados todas nuestras casas con verjas. Tienen barrotes de hierro, parecen cárceles en miniaturas. ¿Por qué? Porque se ha hecho una cultura del robo, del saqueo, del atraco. ¿Qué más está allí en la palabra de Dios? El falso testimonio, el ponerse de chismoso, de chismosa, a hablar de otra gente. Y a veces el chisme no fue que tú ni lo viste ni lo oíste, sino que te dijeron y tú comienzas a repetir una mentira y a reproducirla, acabando con la dignidad de alguna persona. Esto es pecado delante de Dios. También es pecado la codicia, ese deseo por las cosas ajenas, por los bienes ajenos, donde el primer pecado comienza en la mente, y aunque no se juzgue en la justicia humana, Dios sí lo juzga, porque Dios todo lo ve. ¿Dios todo qué? Lo ve. Por eso dice: no codicie ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni cosa alguna de tu prójimo. No desees los bienes ajenos. Son esos pecados lo que el ser humano ha cometido delante de Dios y por lo cual merece la muerte. En una u otra medida todos somos culpables. Aquí no hay uno que esté libre de pecado. No hay una persona para que algunos se sientan mal y el otro no. Todos pecamos, dice la palabra de Dios. La Biblia dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su ¿qué? Su rumbo. Lo que quiere decir la Biblia, que el que no roba adultera, el que no adultera chismea, el que no chismea codicia. Cada cual toma un ¿qué? Un rumbo. Una vez que iban a apedrear a una mujer, Jesús que la ley dice que hay que apedrearla porque la encontramos en el acto del adulterio. Jesús se agacha a escribir y dice que escribe en la tierra, y entonces dice: el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. La Biblia dice que uno por uno se fue de allí. ¿Por qué? Porque todos se sintieron culpables. De una u otra manera, todos le fallamos a Dios. La Biblia dice: cada cual cogió su camino, pero Dios cargó con el pecado de todos. ¿De cuántos Dios cargó con el pecado? De todos. Dios cargó con el pecado de todos. La palabra de Dios nos dice que en Cristo se encuentra el remedio del pecado, que en Cristo se encuentra la solución al pecado, que Jesús puede rescatar por amor a la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo se hace ese rescate? Cristo quiere sustituir tu pecado por su muerte, pagando con su sangre para que tú seas perdonada de todo pecado y de toda maldad. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Por eso la Biblia dice que es el texto más conocido en la cristiandad. Juan 3:16, lo podemos decir todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. A Cristo lo clavaron en una cruz, lo abofetearon, lo escupieron. Esa fue la herida que le hizo a la serpiente. El día que a Jesús lo tomaron, le pusieron una corona de espinas, se la clavaron para allá. De su sien dice la Biblia que sudaba sangre y agua. Ni siquiera se quejó, no se lamentó, no hizo nada para salvarse de allí.
Aguantó todo lo que le hicieron para cumplir el plan y el propósito de Dios para hoy rescatar nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jehová. No fue fácil. Allí en la cruz él gritó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Jesús recibió el golpe de soledad. Nunca antes se vio sin Dios, sin su Padre. Y ahora Dios voltea su rostro porque no soporta ver lo que hay allí en la cruz. Y es ahí donde Jesús siente el peso de todo el pecado del mundo. Siente el disgusto de Dios por lo que ha pasado. Y no sabe cómo disimularlo, por lo cual tiene que gritar. Pero también dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En aquellas palabras de Jesús no solamente contemplaban lo que estaban allí dándole, martillándolo y clavándole los clavos, nos contemplaba a nosotros también. Personas que parece que ignoramos el sacrificio de Jesús. Y cada día es como si lo volviéramos a clavar una y otra vez, sin tomar en cuenta que cada pecado que estamos cometiendo le está doliendo a Jesús. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel texto bíblico del amor de Dios demuestra el amor incondicional de Dios, un amor que no está catalogado por clases sociales, porque aquel sea más rico, porque gane más dinero, o porque aquel sea pobrecito y lo necesite. No está catalogado por etnia tampoco. No que este americano, que este sudafricano. No está catalogado por hermosura de cara ni de cuerpo. Para que muchos aquí hubiesen dicho: bueno, yo me salvé, aquel que medio feíto se quedó. No. Dios manifestó su amor para el mundo. ¿Para quién? Sin excepciones. Dios te amó a ti que eres de México. Dios te amó a ti que eres de Guatemala. Dios te amó a ti que eres de El Salvador. Dios te amó a ti que eres de Venezuela. Dios te amó a ti que eres de Colombia. Dios te amó a ti que eres dominicano, al costarricense